Algunos supieron que anduve un poquito, estoy todavía un poquito malito, enfermo, pero yo sé quién es mi sanador. Y le dije, Señor, pues no sabía que iba a pasar esto conmigo, pero pues ya no tengo quien comparta así tan rápido, Señor, para notificarle, ¿verdad? Y aparte teníamos una palabra que Dios había puesto en nuestros corazones para compartírselas y es una palabra, creo yo, que va a ser de mucha edificación para todos los que estamos aquí. Se me hace raro que falte tanta gente en esta mañana, no sé, hoy no jugó la selección, ¿verdad? No jugó México, ¿qué más? No sé qué haya pasado, ¿no? Pero lo que haya pasado, pues Dios sabe y Dios tiene el control total. Pero para los que apuntan, este tema va a ser de mucha bendición. Nosotros le pusimos, es una pregunta, ¿qué te causa dolor? Está bueno el título, ¿verdad? ¿Qué te causa dolor en tu vida? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué es lo que verdaderamente te hace sentir a ti con sufrimiento en tu vida, ¿no? Y este tema lo quiero empezar precisamente con una pregunta, ¿verdad? Una pregunta acerca de qué es lo que está pasando en tu casa, qué es lo que está pasando con tus hijos, qué está pasando con tu parentela, qué está pasando con tu nación, qué está pasando en tu pueblo, qué te duele. ¿Te duele que no te salgan bien las cosas? ¿Qué es lo que te duele? Algunos de los que estamos aquí conocemos la historia del pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan que Salomón, al final de su reinado, él empezó a hacer cosas malas? Se empezó a revolverse, empezó a involucrarse con mujeres que no eran de Dios, ¿verdad? Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y la consecuencia, muchachos, del rey Salomón fue una consecuencia muy terrible, una consecuencia tan tremenda que vino el quebrantamiento del reino de Israel, y a causa de esto dice la palabra que el reino fue dividido entre dos, entre los del norte y los del sur. Hubo esa división, y a causa de esta división, escuchen, por la desobediencia a la palabra de Dios, el pueblo dice que fue llevado cautivo por los asirios. El pueblo fue llevado a esclavitud, ¿sí? Y fue llevado en cautiverio. Y años más tarde, no solamente los asirios, sino que años más tarde, los babilonios también los llevaron los llevaron cautivos. La ciudad quedó destruida, el templo de Dios quedó saqueado, ¿sí? Y era un desastre. Israel, muchachos, Israel era un desastre, estaba dividido, la ciudad estaba derribada, las murallas habían sido tumbadas, toda la ciudad había sido asolada, el pueblo había sido esparcido, todo mundo ya no sabía, ahora sí como decimos en México, ya no sentían lo duro, sino que lo tupido, ¿verdad? Ya no sabían ni de dónde le llegaban las cosas, pero todo era por una causa, escuchen, todo era por la desobediencia. Todo esto sucedió porque había un pueblo que no quería entender, que no quería someterse a la voluntad de Dios. Había un pueblo, muchachos, que sabían quién era Israel, sabían quién era ese Dios poderoso, sabían quién era Jehová de los ejércitos, pero ese pueblo de Israel no se sometía completamente a su voluntad, a su palabra, empezando por sus reyes. Y siempre es así, siempre va a empezar por la cabeza, siempre va a empezar por las personas que Dios pone en autoridad para que venga la bendición a través de esas personas que están arriba, ¿no? Entonces, en la palabra podemos leer de varios hombres y también mujeres que al saber la condición de su ciudad y su gente, muchachos, estas personas cuando escucharon lo que estaba sucediendo quedaban devastadas. Quedaban dolidas de corazón. Personas que decían, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo me siento así muchas veces cuando veo gente en la congregación, muchachos, que están pasando por cosas difíciles en su casa, en su familia, y digo, ¿por qué están así? Si ellos ya tenían la solución,
Si ellos ya tenían la palabra, ellos ya tenían la respuesta, ellos ya tenían la manera de hacer las cosas correctas, pero ¿por qué están aquí? Y créanme, muchachos, es algo que duele. Algo que duele, algo que me causa dolor a mí, es precisamente ver eso, ver que mucha gente hoy, muchachos, le cree más a Satanás que a Dios. Están más preocupados por lo que Satanás va a hacer que por el poder de Dios. Están más preocupados y le dan más importancia al enemigo, muchachos. ¿Y saben por qué le dan más importancia al enemigo? Por su desobediencia, por su vida que llevan, por la manera en que ellos quieren hacer las cosas y lo quieren hacer a su manera. Y como no entendemos quién es nuestro Dios, quién es el Todopoderoso, muchas veces nosotros, muchachos, somos saqueados. Estamos viviendo en cautiverio, hay consecuencias terribles en nuestras vidas, hay división en nuestras casas. Las familias no están unidas, el papá jala para un lado y la mamá para otra, y los hijos andan haciendo su voluntad y hay división. ¿Por qué, muchachos? Digo yo, ¿por qué? Porque no te duele, no te duele en tu corazón lo que está pasando en tu casa, no te duele lo que está sucediendo. Y yo quiero compartirles. Dentro de este mensaje yo quiero que leamos la historia, una historia de Nehemías, el copero del rey, y varios hombres que sufrieron al ver la condición de su pueblo. Vamos a Nehemías capítulo 1 y vamos a empezar leyendo del 1 al 11. Y yo quiero hoy que Dios nos mueva a tener un dolor, pero un dolor genuino, un dolor que nos mueva a misericordia, un dolor que nos mueva a hacer lo correcto delante de Dios. Palabras de Nehemías, dice, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, dice, capital del reino. 2. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Aquí vemos una persona, vemos un hombre llamado Nehemías que es movido a dolor, es movido a carga, a misericordia.
Cuando él escuchó la noticia de que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas habían sido quemadas, fíjense qué tremendo, muchachos. Lloró, número uno, lloró, hizo duelo, ayunó y oró al Dios de los cielos por su ciudad. Y aquí podemos ver que esta oración salió de un dolor en el corazón de Nehemías, muchachos. Un dolor que lo llevó a dejar todo por servir a su pueblo. Nehemías, muchachos, era copero del rey. Era un hombre que él vivía cómodamente. Él tenía todos los placeres. Él tenía todo lo que él quería y todo lo que él se le antojaba. Él lo podía obtener fácilmente. ¿Saben quién era un copero? Un copero era una persona que tenía una posición privilegiada en cualquier corte real. Un copero, muchachos, era como un guardaespaldas personal para el rey, ¿sí? Un copero era la persona que probaba y escogía el vino y la comida antes de que el rey lo hiciera, asegurándose, muchachos, que esa comida no estuviera envenenada o no estuviera contaminada. El copero del rey era un alto oficial en la casa real, era un hombre de influencia, era un consejero confiable para el rey. Él tenía muchos privilegios y tenía muchas comodidades. A lo mejor tenía mucho dinero en el banco, a lo mejor tenía un carro del año, a lo mejor era próspero en todos sus negocios, aparte de ser el consejero del rey. A lo mejor tenía una casa en Palmilla. Pero ¿qué creen? No le importó. Él se despojó de todo. Él dijo: a mí me duele más lo que está sufriendo mi pueblo, lo que está sufriendo la iglesia. A mí me duele más la vida que llevan mis hermanos, que es necesario que yo deje esto porque tengo que ir a reconstruir. Porque tengo que ir a exhortarlos, tengo que ir a animarlos, tengo que ir a levantarlos para que juntos edifiquemos. Porque había carga, había dolor en el corazón de Nehemías. En Nehemías capítulo 2, del 1 al 8, vean lo que dice la palabra. Dice: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, dice, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados, mi país, mi ciudad natal, mi rancho, mi pueblo, está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Dice: después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba, ¿qué?, sobre mí. Había dolor en el corazón de Nehemías. Había un sufrimiento, había algo que tal vez ni él sabía, pero había un sufrimiento. Versículo 17, ahí mismo dice: pero ahora les dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego.
reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey, y de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Y yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Pero ustedes no tienen parte ni suerte ni memoria en Jerusalén. Fíjense, muchachos, Nehemías estaba dispuesto a dejar todas sus comodidades. Él quería servir a su pueblo. Él sabía que no solo dejaría sus comodidades, sino que también se enfrentaría a enemigos de su pueblo. Él sabía que se iban a levantar hombres, que no iban a estar de acuerdo con lo que ellos querían hacer, ¿sí? Nehemías sabía que no iba a ser algo fácil, pero su amor a Dios, muchachos, el amor que Nehemías tenía por Dios, por el Dios de Israel, y el amor a la ciudad que era su ciudad, lo llevó a enfrentarse a cualquier situación. Sí. Ahora vemos el corazón de un hombre que entendió el llamado, de un hombre que respondió al dolor y al sufrimiento. Muchas veces nosotros podemos tener dolor o sufrimiento por la familia, por los amigos, por las personas que nos rodean, por las situaciones que se están viviendo alrededor. Pero ¿cuántas veces nosotros actuamos? ¿Cuántas veces nosotros somos movidos por ese dolor? O a veces decimos: bueno, Señor, voy a orar por esa situación, y a lo mejor ya ni oro. Y a lo mejor no hago nada por esa situación, por la que está viviendo esa persona, por la que está viviendo alguien en mi casa, por la que está pasando gente a la que yo amo, gente a la que yo creo que es de grande estima para mí. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo soy movido? Ahora yo quiero que tú piensa a ti qué te causa dolor. ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Tu nación? ¿Tu casa? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que te provoca a ti para levantarte y clamar a Dios por ayuda? ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué es lo que te levanta? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué dolor puedes sentir en tu corazón para que seas movido a misericordia? ¿Cuál es el dolor? ¿O sigues siendo indiferente? Dices: mientras yo esté bien, mientras mi casa esté bien, mientras mis hijos estén bien, mientras mi trabajo esté bien, no pasa nada, todo está bien, no pasa nada. Y nosotros, muchachos, nosotros como iglesia muchas veces debemos darnos cuenta que hay cosas en nuestras vidas que no pueden quedarse igual. Hay cosas que nosotros hemos hecho, hay errores que hemos cometido que no pueden quedarse igual, que nos deben de llevar a un dolor, nos deben de llevar a un remordimiento, a un arrepentimiento, dolores que nos deben de mover a nosotros a clamar a Dios, a orar, a ayunar, a despojarnos de nosotros mismos y darnos cuenta que no se trata de nosotros. Muchas veces, muchachos, nosotros somos indiferentes a esas situaciones, a esas circunstancias, y a veces estamos viendo nada más por lo nuestro. No nos importa realmente nuestro prójimo, a pesar de que Jesucristo dijo: porque la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta es esa: ¿amamos realmente a nuestro prójimo? Y decir que amamos a Dios. ¿Amamos realmente a la persona que está a un lado de nosotros, que en nuestro diario vivir, que está sufriendo, que está pasando por situaciones difíciles? ¿La amamos a esa persona? Nos causa dolor, nos lleva a sufrir. El pecado que está viviendo esa persona en mi casa, en mi familia o en mis amistades, ese pecado me está moviendo a misericordia.
¿O soy indiferente? Me vale un pepino. ¿Qué importa? Que busque a Dios ahí cuando quiera. Dios está siempre ahí con los brazos abiertos. Sí, y sí es cierto, Dios está siempre con los brazos abiertos, pero Dios está buscando un pueblo. Dios está buscando una gente, un pueblo, un redil, un rebaño que se mueva a misericordia. Una gente que se levante de su estado de comodidad y pueda orar, y pueda clamar, y pueda ayunar, y pueda entender que necesita vivir para Dios, que necesita vivir en santidad, que necesita vivir aborreciendo el pecado. Hay gente, muchachos, que todavía no aborrece el pecado. Todavía no les causa dolor. No hay un dolor, no hay un sufrimiento en sus vidas. Vamos a ver al profeta Isaías. Ya vimos a Nehemías. Ahora vamos a ver un poquito a Isaías en el capítulo 22. Isaías capítulo 22 del 4 al 5. ...22, 4 y 5... Por eso dije, déjenme a solas para llorar. No intenten consolarme. Déjenme llorar por mi pueblo, mientras presencio su destrucción. Oh, qué día de derrota tan aplastante. Qué día de confusión y de terror enviado por el Señor de los ejércitos celestiales, sobre el valle de la visión. Las murallas de Jerusalén han sido derribadas, y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. El día es de alboroto, de angustia, de confusión. Jehová de los ejércitos es el Señor. Jehová de los ejércitos. Dice, muchachos, Isaías está llorando al ver a su nación apartarse de Dios. La nación era indiferente, la nación se estaba apartando y caía en la idolatría. Ahora nosotros, muchachos, ya no hablamos de una destrucción física. Nadie va a venir a destruir San José del Cabo. Nadie va a venir a destruir tu pueblo natal, o la ciudad donde naciste, o el rancho donde naciste. No, ahora Dios te está hablando en un sentido espiritual. ¿Qué se ha derrumbado en tu vida? ¿Qué se ha derribado? ¿Qué es esa condición en tu vida espiritual que debe de estar causándote un dolor y un sufrimiento? ¿Qué es esa área? Isaías está llorando, muchachos. ¿Sí? Ellos quisieron hacer las cosas a su manera, pero fue un tiempo de lloro y de luto, y el pueblo hacía las cosas a su manera. Ellos decían, esa manera es la mejor manera. Aquí las cosas se hacen a mi manera o no se hacen. Y Dios dice que no es a mi manera. Ahí mismo, Isaías 22, del 11 al 14, dice, entre las murallas de la ciudad construyen un estanque para el agua de la cisterna vieja. Sin embargo, nunca piden ayuda a aquel que hizo todo esto. ¿Se dan cuenta? Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo. En ese día, el Señor de los ejércitos celestiales, los llamó a llorar y a lamentarse. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados, y que usaran ropa de tela áspera para expresar su remordimiento. En cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, comen carne y beben vino, y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El Señor de los ejércitos celestiales me ha revelado lo siguiente: hasta el día en que mueran, nunca se les perdonará este pecado. Ese es el juicio del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Qué tremenda palabra Dios dio al profeta Isaías, muchachos. Porque este pueblo ya no quería nada. Este pueblo, muchachos, ya estaba haciendo su voluntad. Ellos estaban caminando conforme a lo que ellos pensaban que era bien. Sí, ellos no tenían en cuenta a Dios. Ellos no querían tenerlo en cuenta. Dice, construyen y nunca piden ayuda a aquel que hizo todo. Nunca tuvieron en cuenta a aquel que lo planificó hace mucho tiempo.
Y después decía el pueblo, ¿y por qué se está derrumbando las murallas? ¿Por qué se están cayendo las paredes? ¿Por qué mi familia se está deshaciendo? ¿Por qué mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Por qué mi esposo no entra en el camino? ¿Por qué no pasa lo que Dios dice que debe de pasar? Hay dolor, hay sufrimiento en tu corazón. Hay carga en tu corazón por mantener tu familia unida. Hay carga por tu iglesia, por tu congregación. Hay carga verdaderamente, o solamente te conformas con decir que eres cristiano. Te conformas y dices, es que yo ya soy salvo, ya tengo mi salvación. Ahora que cada quien la cuide con temor y temblor, ¿verdad? Como dice la Escritura. Ahora sí que cada quien cuide lo suyo, ¿verdad? Y en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 19... vemos que al rey Josías le dolía lo que sucedía en su pueblo. Y dice que por eso este rey fue movido a clamar a Dios. Fue movido a misericordia. Segunda de Reyes 22 dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste movido a misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste rodilla delante de Dios y te presentaste ahí como un niño y le dijiste, Señor, perdóname, Señor? Haz tu obra en mi vida, Señor. Rescata a mi esposo. Rescata a mis hijos, Señor. Rescata a nuestra congregación, Señor. Padre, mi parentela, mi familia. Ayúdales, Padre, a ellos a que te conozcan, Señor. Ayúdalos a que vengan a saber, Padre, ¿quién eres tú, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que viste el dolor en el corazón de otras personas también y fuiste movido a misericordia? El profeta Jeremías también sufrió, muchachos. Al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Este hombre era un hombre que lloraba en exceso, ¿sí? Uno de los hombres que más lloró por la condición de Israel, por la condición espiritual de su pueblo. Jeremías el profeta sirvió por más de 40 años como un mensajero de Dios. Jeremías fue golpeado por hablar la verdad. Él fue golpeado por hablar la verdad. Jeremías, muchachos, fue un hombre que lo arrojaron a un pozo y a pesar de llevar el mensaje, escuchen, nadie se convirtió al Señor. Nadie se convertía al Señor. Verdaderamente nadie. Jeremías lloró al ver que la destrucción de ellos venía de un corazón endurecido hacia la palabra de Dios. La gente tenía un corazón endurecido. Ellos estaban provocando todas estas cosas. Y a pesar de todas las advertencias que venían a través del profeta Jeremías, muchachos, la gente no volteaba a Dios. La gente no se arrepentía. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas veíamos cuando la gente decía al profeta Ezequiel, que la gente decía, wow, qué tremenda estuvo la palabra. Qué tremendo estuvo el mensaje. Estuvo tremendo lo que Dios nos habló. Pero salía la gente de la presencia de Dios y ya no hacía nada, no había cambios en sus vidas. Y veamos lo que pasó con Jeremías el profeta en el capítulo 8, del 18 al 22. Jeremías capítulo 8, del 18 al 22, dice la palabra. Dice, mi dolor no tiene remedio. Jeremías llora por Judá. Mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo. Puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta a la gente, ¿no está más su rey allí? Oh, ¿por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor. Ya se acabó la cosecha
y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pomado de profunda pena. No hay medicina en Galaad, no hay un médico ahí, porque no hay sanidad para las heridas de mi pueblo, porque no hay. Y ahí mismo, capítulo 9, del 1 al 3, seguimos leyendo, dice: si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos traicioneros. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras, se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Dice: ellos no me conocen, dice el Señor. Esa era la condición de Jeremías. Jeremías tenía una carga por su pueblo. Jeremías no cesaba de llorar. Otra vez te vuelvo a preguntar: ¿qué es lo que te duele a ti? ¿Qué es lo que te duele en lo más profundo de tu corazón? ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que causa un sufrimiento a tu corazón? ¿Qué es lo que está trayendo? Ahora te quiero preguntar una vez más: ¿qué te causa a ti dolor? A estos hombres, muchachos, estos hombres de Dios, les dolía sus hijos, les dolía su gente, les dolía su pueblo, les dolía su ciudad. A ti, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te mueve a clamar a Dios? Muchas veces me han preguntado a mí, muchachos, la gente me dice: pastor, ¿cómo sé si estoy en la carne o en el espíritu? Hay gente que me dice: ¿cómo sé si estoy en la carne o en el espíritu? Y yo les digo, la respuesta es bien fácil. ¿Te duelen que hablen de ti? ¿Te duele que hablen de ti? Si te duele, estás en la carne. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Te duele que te critiquen? ¿Te duele que te juzguen? ¿Te duele que no te aprueben? ¿Te duele que no reconozcan lo que haces? ¿Te duele? Estás en la carne. ¿Te duele que no salgan las cosas como tú quieres? Estás en la carne. Oh, ¿te duele ver las almas de aquellos que se están perdiendo sin conocer a Dios? Escucha. ¿Te duele ver las almas de aquellos que se están perdiendo sin conocer a Dios? Y eso te lleva a sentir compasión y misericordia. ¿Pero te duele eso? ¿Te causa dolor? Estás en el espíritu. ¿Te duele que tu familia no quiera nada con Dios? Y eso te lleva a clamar por ellos. Estás en el espíritu. ¿Te duele ver que tu nación, México, es un pueblo idólatra que se está perdiendo en la idolatría y clamas a Dios para que el pueblo se arrepienta? Estás en el espíritu. Estás en el espíritu. ¿Te duele que tus hijos se estén perdiendo? ¿Te duele la rebeldía de tus hijos? ¿Te duele que tus hijos amen más al mundo? De tal manera que eso te mueve a ponerte de rodillas y clamar a Dios. Estás en el espíritu. ¿Cómo sé, pastor, si estoy en la carne o estoy en el espíritu? La respuesta es bien sencilla. La respuesta es bien sencilla, ¿sí o no? Si a usted le duele, ¿verdad?, que hablen de usted. Si a usted le duele que le critiquen y que le juzguen, si a usted le duele que no salgan las cosas como usted quiere, recuerde, está en la carne. Pero ¿por qué hablan mal de mí? Ay, qué malos son en la congre. Mira, los hermanitos hablan de mí. Ore por ellos, bendígalos, póngales un guarda en su boca, pero bendígalos, para que aprenda a estar en el espíritu. Porque déjame decirte algo, y esto es algo yo quiero que tú lo analices. Yo amo a los jóvenes de esta iglesia, los amo, y amo a los niños de esta iglesia.
Y los amo de verdad, porque sé que es parte del rebaño que Dios nos ha dado. Pero te digo algo, ninguna otra persona que estemos aquí, a pesar del cariño o el amor que puedan tener hacia tus hijos, hacia los jóvenes, hacia los niños de esta iglesia, ninguna otra persona va a clamar como tú. Yo no voy a clamar por tus hijos, yo no voy a clamar por tus bebés, yo no voy a clamar por ustedes como ustedes lo deben de hacer. Y eso es algo bien doloroso porque a veces hay gente que para todo quiere al pastor. Y ha habido situaciones en que yo les digo, usted también puede clamar, usted también clame, porque yo no amo a sus hijos como usted los ama. ¿Sí me explico, Federico? Yo no amo a sus hijos como usted los ama. Yo no amo a los bebés de esta congregación como tú los amas. Por eso tú tienes que clamar por ellos, tú tienes que interceder, tú tienes que humillarte delante de Dios, tú tienes que cubrirlos con la sangre del Cordero. Tú tienes que llenarlos de la presencia de Dios. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que no los deje en paz, que los bendiga, que los guarde, que los cubra. Pero yo no voy a llorar como tú. Yo no me voy a esforzar como tú, porque no son mis hijos, son tuyos. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos de entenderlo, muchachos. Sí, clamar a Dios por nuestros hijos, nadie lo va a hacer como yo. Nadie va a clamar a Dios como yo clamo por Luis, por Salma y por Saraí. Nadie, ninguno de ustedes, solo yo. Solo yo me humillo y solo yo sé lo que hago en la presencia de Dios. Y sé lo que me cuesta. Y sé que Dios ha sido fiel con nosotros. Sé que Dios ha sido fiel y ha sido hermoso, porque hemos entendido, mi esposa y yo, que nadie ama a mis hijos como nosotros los amamos. Amén. Entonces, muchachos, es tiempo de que nosotros sepamos qué es lo que nos duele, qué es lo que nos lastima, ¿sí? Qué es lo que nos está a nosotros, muchachos, llevando al sufrimiento, o qué es lo que no nos está llevando al sufrimiento. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré qué. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que es bien típico. Pues yo les digo una cosa nueva, muchachos. ¿Sí? Al que me pregunte si anda en la carne o en el espíritu, yo le voy a decir, dime qué te duele y te diré cómo andas. Dime qué te duele y te diré cómo andas. ¿Qué es lo que te duele? Y lo que te duele a mí me va a decir en qué andas, si andas en la carne o andas en el espíritu. Amén. Y quizás muchas personas que están aquí, muchachos, pueden decir, pastor, entonces quiere que me la pase sufriendo o llorando. No, muchachos, yo no quiero eso. Pero sí quiero que dejes de sufrir y de llorar por lo que a ti te pasa, porque esto no se trata de ti, se trata de Él. ¿Sí? Por eso yo te digo hoy, levántate ya, levántate, porque el Señor ya sabe lo que tú necesitas. Así que hay que echarle ganas para enfrente, olvida lo que quedó atrás, no sigas haciendo lo malo. Levántate hoy en el nombre de Jesús y toma tu lugar. Amén, y toma tu autoridad. Primera de Pedro 2:21, vean lo que dice el Señor. Levántate. Jesucristo, muchachos, fue el mejor ejemplo para nosotros en estas áreas, en estas cosas. Dice, pues para esto fuisteis llamados, muchachos, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que ustedes sigan sus pisadas. Jesucristo decía, muchachos, que Él, fíjense, en Lucas 19, del 41 al 44. Lucas 19, del 41 al 44, vean lo que dice la palabra. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesucristo, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo, oh, Jerusalén, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora, dice, está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, ¿qué? El tiempo de tu visitación.
¿Qué nos dice en Mateo 23:37? ¿Qué nos dice esta palabra? Que hay un sufrimiento en el corazón de Dios cuando tú y yo no conocemos el tiempo de su visitación. El tiempo de su visitación para ti es hoy, esta mañana. Domingo 21 de febrero de 2016, Dios está visitándote. Y Dios quiere que tú reconozcas este día. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué? Nosotros que decimos, y sí quisimos, ¿verdad? Y sí quisimos. Jesús llora y se lamenta de su pueblo, pero no solo de un pueblo físico, muchachos, sino del espiritual. El que no entendió por qué Él estaba ahí y cuál era el propósito. Y si hoy su presencia está aquí, si hoy Él está aquí, Él quiere que tú entiendas por qué está Él aquí. ¿Cuál es su propósito en tu vida? ¿Cuál es el anhelo de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Ahora, muchachos, en la palabra podemos darnos cuenta que siempre que sus siervos levantaban un clamor, los enemigos también se levantan. También se levantan, ¿sí? Pero ¿saben qué, muchachos? Cuando el enemigo se levanta contra ti, entonces el Señor se encarga de darte la victoria. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está, ¿dónde? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, muchachos. Por eso es tiempo de levantarnos. Y escúchame, voy a terminar. Cuando tú te levantes verdaderamente a clamar a Dios por ayuda, cuando te duela lo que a Dios le duele, ese día verás la mano de Dios obrando en tu casa, en tus hijos, en tu trabajo, en tu familia y en tu nación. Pero tiene que haber un dolor en tu vida. Tiene que haber un sufrimiento en tu corazón. Tiene que haber algo que te mueva a misericordia. Tiene que haber algo en tu vida que saque lágrimas de ti y que te des cuenta que te has extraviado, que te has ido por el camino que no es correcto. Sí. Fíjense, muchachos, cuando Nehemías se levantó, ¿se acuerdan quién se levantó? Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías se enojaron. ¿Y saben por qué, muchachos? Porque no hay cosa más tremenda para Satanás que ver que un hijo de Dios se está levantando. Que un hijo de Dios está empezando a clamar a Dios. No hay una cosa más tremenda para el enemigo cuando él te ve que tú doblas tu rodilla ahí donde nadie te ve. Ahí donde cierras la puerta en privado y te humillas delante de Dios y te conviertes como un niño. No hay cosa más tremenda para el enemigo. Por eso dice la palabra, muchachos, que Sanbalat y Tobías se enojaron porque vieron que el pueblo se estaba levantando. Cuando este pueblo se levante, cuando este pueblo empiece a orar en lo privado, cuando este pueblo empiece a humillarse delante de Dios, escúchame, muchachos, escúchenme, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. No prevalecerán, porque ese es el anhelo que Dios tiene para nosotros. Y sabes que el enemigo te va a querer detener y quizás a ti te detenga, pero a Dios nadie lo puede parar, porque hasta el día de hoy, muchachos, no hay y no habrá ningún enemigo que pueda detener la obra de Dios. Y tú eres parte de la obra, tú eres un colaborador. Tú eres un colaborador, tú eres un siervo, tú eres una sierva. Ahora solamente levántate y toma tu lugar. Haz para lo que Dios te ha llamado a hacer. Y vamos a terminar con algunos versos en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice la palabra, Salmo 126, 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir ¿con qué? Con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Quién dice amén? Esa palabra Dios te la está dando. Todo lo que sembremos, muchachos, sea física o espiritual, implica trabajo, sudor, dolor y tiempo de espera para la cosecha, ¿sí o no?
todo lo que siembres, pero hoy decides sembrar en el Espíritu. Deja de sembrar en la carne y empieza a sembrar en lo verdadero, porque la verdadera siembra en Dios siempre se hace con dolor y lágrimas. ¿Quién te dijo que sería fácil? ¿Alguien a usted le dijo que sería fácil? Le echó mentiras. Juan 16:33, vean lo que dice el Señor. Y harán esto, dice 33, perdón. Dice la palabra. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, dice, ustedes tienen mi victoria, dice el Señor. Y es algo que nosotros debemos entender. Mateo 25:23. Mateo 25:23, vean lo que dice el Señor. Dice, su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿qué dice? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la recompensa que Dios tiene para ustedes. Y no va a ser fácil, pero tenemos que empezar a clamar. Tenemos que empezar a doblar rodilla. Tenemos que empezar a venir a orar juntos con los hermanos. Tenemos que tener un dolor en nuestro corazón, muchachos, por lo que se está perdiendo, por lo que se está extraviando, un dolor por nuestra ciudad, un dolor por nuestro pueblo, un dolor por el extranjero que llega a esta ciudad que no conoce a Dios. Hay mucho extranjero en San José, en San Lucas, muchachos, que necesitan conocer a Dios. Y nosotros tenemos que empezar a clamar por ellos. Y yo quiero terminar con una palabra en Apocalipsis capítulo 21, del 3 al 5. Quiero terminar con esto. Y yo espero que esta palabra haya movido sus corazones a misericordia. Y que ustedes entiendan que hay muchas cosas más importantes y son espirituales. Cosas espirituales que Dios quiere que tú y yo entendamos. Dice la palabra, y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren qué. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. ¿Quién dice amén? Todo es verdadero. Todas las cosas son nuevas, muchachos, en el Señor. Van a venir tiempos donde dice la palabra, muchachos, que todo esto ya no existirá. Todo esto que estamos viviendo es pasajero. Todo esto es porque somos peregrinos y vamos de paso. Pero aquí hay cosas que Dios nos demanda. Amén. Aquí hay cosas que Dios espera de ti. Aquí hay cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y que no tiene nada que ver con el mundo. Estas cosas que Dios nos pide es en nuestro secreto, en privado, es en nuestro clamor personal. Es cuando nosotros entendemos, muchachos, que tenemos que clamar, que tenemos que sufrir, que tenemos que llorar, primeramente por nuestra casa. Por nuestra casa, por tu esposo, por tus hijos, por tu esposa, por tus hijas. Para que verdaderamente conozcan a Dios, para que verdaderamente se enamoren de Dios, para que verdaderamente podamos sentir el dolor, muchachos, que Jesucristo sintió cuando Él estuvo aquí en la tierra viendo su obra, viendo cómo todo el mundo se desviaba y seguían yendo por lo suyo propio. Es tiempo de levantarnos. Y te pregunto una vez más, ¿qué es lo que te duele? Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por todo este tiempo, Señor, que hemos sido insensibles, Señor, a tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Señor. Y yo sé, Padre, que hoy tú has hablado al corazón de tu iglesia.
Sé, Padre, que hoy tú nos has movido a misericordia, Señor. Que hay muchas cosas, Señor, que hay que cambiar en nuestra vida, Señor. Hay muchas cosas que necesitamos deshacernos de ellas, que nos afectan, Señor. En vez de ayudarnos y en vez de edificarnos, Señor, muchas veces nos apartan de ti, Señor. Pero hoy, Señor, yo te quiero rogar, Señor, por este remanente, Señor, para que tú hagas la obra, Señor. Padre, muévenos, levántanos para edificar, Señor. Muévenos a misericordia, Señor. Pon la mente verdaderamente que hubo en Cristo Jesús. Y haznos un siervo para tu gloria, Señor. Haznos siervos para tu gloria. Padre, que nos demos cuenta qué es lo que cantamos, Padre. Muchas veces ni eso nos damos cuenta, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra condición, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos extraviarnos. No queremos perdernos. No queremos irnos en pos de las cosas vanas, Señor. Queremos ir, Señor, a conocerte más, a entenderte más, a reconocerte cada día más en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Señor. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que traigas convicción a esta congregación. Trae convicción a esta iglesia, Señor, cada vez que no hacemos lo recto, cada vez que nos desviamos, Señor, cada vez que nos salimos del propósito, Señor. Trae convicción a tu pueblo, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Trae dolor a nuestras vidas, Señor. No es posible, Señor, que nos quedemos igual, como si nada pasara, Señor. Como si nada sucediera, Señor. Cuando vemos, Señor, que hay gente, Padre, que se está perdiendo, Señor. Cuando vemos que hay gente, Señor, que se está yendo a donde nadie quiere, es tú que vayas, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar una palabra de vida. Ayúdanos a amar a nuestros hijos, amar a nuestra parentela, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una palabra de vida, una palabra de bendición. Ayúdanos, Señor, a dar nuestra vida por los demás, así como tú diste la vida por nosotros, Señor, y te despojaste de ti mismo. Padre, te despojaste, Señor, y te humillaste hasta lo sumo, para que tu Padre te diera un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre poderoso de Jesucristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser religiosos. No queremos una religión, queremos una relación. No queremos, Señor, que todo sea gozo y alegría. Queremos que también nos enseñes el dolor y el sufrimiento. Queremos que también tú nos muestres, Señor, cómo vamos a ser fortalecidos, Señor, a través del padecimiento, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos desviado, Señor, por cosas vanas, Padre. Aquí estamos hoy, Señor. Aquí estamos hoy delante de ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga ministrando, Señor. Que tu Espíritu Santo siga obrando, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.